Quiero invitarte en este podcast a que juntos construyamos una mirada cada día más consciente sobre las diferentes realidades que pueden suceder dentro de la crianza. Esto es Psicocriando. Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por acá. Como saben, en esta temporada estamos mirando cómo podemos ser una sociedad cada vez más empática, ¿no? Y hace algunos episodios hablamos de ese duelo migratorio en familia. ¿Cómo podemos prepararnos como familia cuando vamos a migrar a otra ciudad, a otro país? Llámese por temas escolares, por temas laborales, profesionales, en fin. Y digamos que ahí conversando con la persona que estuvo con nosotros en ese día, me di cuenta de algo y es que no es lo mismo cuando migramos todos en familia, ¿no? Los papás y esos hijos, versus cuando esos hijos son los que migran, ¿no? Se van a otro país a cumplir sus sueños, llámese laborales, profesionales, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad de compartirles en el canal de YouTube, que pueden ir a verlo, un poco sobre el síndrome del nido vacío y me di cuenta, en realidad, pues sí, digamos, hay un duelo que es muy distinto cuando el que se va es ese hijo, a otro país, se vive desde un lugar muy diferente. Y justamente por eso entonces, hoy está nuevamente con nosotros Natalia Cortés. Ella estuvo con nosotros hablando en el episodio de duelo migratorio en familia, que pueden ir a verlo si aún no lo han escuchado. Digamos, va a ser como muy importante si como familia van a irse a otro país. Ella es psicóloga, máster en intervención social, formación en disciplina positiva, tiene también formación en educación emocional, crianza respetuosa. En los últimos 8 años se ha dedicado a acompañar población migrante y expatriada y hoy en día trabaja en Colombia en una ONG con población migrante, ayudándolos en su proceso de adaptación en ese contexto migratorio. Entonces, si aún no la conocen, pues se las voy a presentar. Entonces, Natalia, pues nuevamente gracias por estar acá. Me parecía interesante que tuviéramos esta otra pieza del rompecabezas porque, como conversábamos la vez pasada, digamos, de duelo migratorio como diferentes, ¿no? Y no sé si hay algo adicional eh, que tú, digamos, quieras contarles a las personas digamos, que nos ven, que te van a escuchar sobre ti. Bueno, adicional a la presentación que has hecho, más ya de eso es quizás contar la motivación de hacer este tipo de acompañamientos, porque dentro de la práctica profesional, pues fui identificando que muchas de estas situaciones no se hablan, pues con la tranquilidad, la profundidad que merecen y siempre lo menciono y es que esta experiencia viviéndose en aislamiento o en soledad. Entonces, cuando no le puedo poner un nombre a lo que estoy viviendo, no lo puedo trabajar, no lo puedo transformar, no lo puedo abordar, ¿no? Entonces, parte de estos espacios tan bonitos, Gina, muchas gracias por nuevamente darme invitación a conversar, es darle visibilidad a esto, es poder darle un nombre, es que las personas se sientan menos solas, es que reconozcamos que el aislamiento, lejos de ayudarnos a mejorar este tipo de experiencias, lo que hace es agudizar muchos síntomas, es hacer que estemos más solitos, que retrasemos también la búsqueda de ayuda o de apoyo si en algún momento lo llegamos a necesitar. Y nada, darnos cuenta que estas experiencias se viven y son más comunes de lo que parece y que dentro de todo lo que puede llegar a significar irte a cumplir sueños al extranjero, irte a estudiar, irte a trabajar o irte a buscar un mejor futuro, que es una motivación y una ilusión muy grande, también hay situaciones y experiencias emocionales de malestar, de preocupación, de tristeza, sensaciones de pérdida, que están ahí. Es ambivalente, o sea, tanto comparto la ilusión, la motivación, la alegría de estar en un nuevo lugar, o la esperanza también de ir construyendo un futuro diferente en un nuevo lugar, como la nostalgia, las dificultades en la adaptación y la ansiedad están ahí, se comparten. No solo podemos hablar de la primera cara, sino que la segunda también está ahí y necesita ser abordada y tratada. Sí, me parece genial porque yo te contaba cuando grabábamos antes el episodio anterior que, pues primero,
a mí este tema pues me tocó a nivel muy personal porque yo lo viví, pues el tema del duelo migratorio, eh, pues en familia, que era lo que conversamos en el episodio pasado. Y yo siento que de una forma u otra, eso ahorita, hoy en día, por todo el tema fuerte de la crisis de migración en tantos países que Ujú. está pasando, que se está incluso creciendo en muchos lugares, en Europa se está llevando a muchos lugares que antes no llevaban este tipo de conversaciones porque no estaba como esta problemática en Estados Unidos, en México, en muchos países sudamericanos, ahorita digamos sucede mucho eso. Y siento que también sería bueno ver el otro lado de la moneda, y es que a veces sí pasa que como familia migra, migramos juntos, pero a veces pasa algo distinto, y es que por alguna situación, digamos, tal vez un sueño que yo tengo, laboral, profesional, me salió una beca, eh, decido irme, ¿no? Y me gustaría entonces que nos dijeras para iniciar, Natalia, ¿cómo sientes tú que percibe hoy en día la sociedad, digamos, este tema? ¿Ven como algo favorable o tal vez desfavorable el tema de que ese hijo deje el nido y no solo lo deje, sino que se vaya tal vez a A otro, otro otro país. país? Sí. Bueno, creo que como todo en las experiencias humanas, depende de las situaciones y las condiciones con las que cada familia se encuentra en este proceso, ¿cierto? Mm. Eh, la edad en la que los hijos decidan irse, las motivaciones iniciales, así como pueden haber motivaciones muy favorables como las que tú Sí. comentas, Gina, de me voy a estudiar, me salió una beca, tengo un trabajo. A veces está también la motivación de aquí no estoy encontrando nada. No estoy encontrando oportunidades, no logro avanzar o no logro encontrar esa estabilidad económica y sí o sí necesito irme. Necesito irme para probar o mirar si encuentro otra situación, por lo que es un poco más forzada, ¿no? El hecho de irme no viene tanto de esa ilusión de empezar un nuevo proyecto, sino de aquí se me acabaron las oportunidades o es una percepción que tengo y necesito ir a construir oportunidades fuera. Entonces, dependiendo de las circunstancias que acompañen a la familia en este proceso, pues puedo identificar ciertas experiencias o malestar en torno a esta situación. Entonces, no siempre la partida de los hijos fuera de casa tiene que ser una experiencia dolorosa o complicada, pero hay veces que lo es. Y entonces ahí es cuando es importante hablar de eso. Entonces, si quieres, podemos empezar conversando de cuando sí lo es. Cuando los hijos se van, empieza a ser un momento difícil de atravesar para las familias. Y ya, digamos que para el cierre dejamos como cuando no o qué oportunidades yo puedo ver también de ese cambio en la estructura familiar, si te parece. Pues me gustaría preguntarte primero algo antes, Natalia, y es cuando tú crees que tal vez, digamos, otras personas que están ahí cercanas a esa familia, cuando dicen, no, es que mi hijo se va a ir a otro país, tal vez, eh, pues digamos, sí, digamos que normalmente antes, de generaciones antes, esto no era como una conversación que se tenía en familia, Uh ¿no? -huh. Normalmente vivían en lugares cercanos, pero hoy en día casi que como ya conozco qué posibilidades hay en otros lados que tal vez antes no conocía De porque acuerdo. no era tan fuerte el tema del internet, la conectividad y todo ese tema. Tal vez las personas cercanas a esa familia, tú sientes que generan tal vez algunos miedos alrededor de que ese hijo decida hacer esto. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, siempre lo hay, siempre, sobre todo cuando estamos hablando de una familia pues estructurada, donde hay una vinculación, ¿no? de los padres en todos los procesos y acompañamientos de sus hijos, siempre hay un temor de que ellos abandonen, digamos que la casa, se vayan a un lugar aparte del extranjero y todas las experiencias que van a entrar a vivir, ¿no? Y cómo va a estar y qué tal se va a sentir y yo ya no le voy a poder ayudar, soportar, apoyar cuando tengo una dificultad. Entonces ese es uno de los temores que surge cuando los hijos se van y es qué pasa con mi rol de cuidado, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a atender si a mi hijo o a mi hija les llega a pasar algo, ¿no? O a estos nenes que yo tenía a cargo mío,
qué situaciones van a vivir de los cuales yo no voy a poder estar a su lado para apoyar y sostener como lo había estado haciendo antes. Entonces creo que sí, desde luego hay un temor, pero también es importante decir que hay una idealización, romantización, ¿no? Muy grande del irse al extranjero, ¿no? Porque siempre lo vemos desde esa visión de es para mejor, es para encontrar mejor futuro, para crecer, para su desarrollo, y parece que todo lo que se va a vivir allá tiene que ser en torno al logro y al éxito. No contemplamos otras experiencias que puede estar viviendo pues nuestros hijos cuando se van de casa a un país diferente. Y eso es importante decirlo porque genera presión para ambas partes, ¿no? Es como te pongo mis expectativas de que todo tenga que ser en torno al logro y al éxito, y si no es así empiezo a preocuparme o a angustiarme como padre, y también cómo lo recibo como hijo, y es, no, aquí no puedo fallar, aquí no me puedo ir mal, aquí todo tengo que hacerlo bien, yo de esto no me puedo quejar. Entonces, creo que ahí hay una mezcla, como lo hablábamos al inicio, de emociones que se comparten en este tipo de experiencias vitales, ¿no? Sí, tanto está presente el temor como la expectativa de todo va a estar bien allí porque él se va o ella se van a ir a buscar un mejor futuro. Y digamos, ahorita escuchándote me acordaba que hace algunos años, cuando digamos yo me postulaba, digamos, empleos presenciales en una de esas plataformas, digamos, de empleo, ofrecían un trabajo en una clínica en Estados Unidos, ¿sí? Yo nunca he escuchado de esa clínica y voy a ser muy sincera, digamos, en una situación así, pues uno tiene dos caminos, o se postula y, como quien dice, a la de Dios, o averigua un poco más. Yo, digamos, aprovechando que Natalia dice eso, sí aprovecharía para decirles que hoy en día sí hay ofertas muy buenas en temas laborales, profesionales, educativos y demás, para irse a otro país. Pero hay algunas que terminan siendo un engaño y son cosas, digamos, fachada para digamos, que pasen situaciones muy complejas, ¿sí? Entonces, ¿yo qué les recomendaría? Yo les recomendaría un poco, como a mí me dijeron en ese momento, antes de que yo me postulara, recuerdo que le conté a mi mamá y me dijo, ¿y usted ha averiguado de ese hospital? ¿Dónde queda? Si en realidad está buscando profesionales o no. Y me puse a buscar por internet. Y oh sorpresa, tenía un comunicado en su página oficial que decía que había personas que estaban ofreciendo vacantes con el nombre de su hospital, pero que en realidad ellos no estaban abriendo ninguna vacante. Era ¿Sí? una estafa. Al final, ¿qué hubiera pasado si yo me postulo? No tengo idea, pero yo sí siento que es como la oportunidad de decirles que, pues si sus hijos están interesados, no voy a decirles que maten sus sueños, ni mucho menos, pero sí averiguar bien, averiguar en las embajadas de ese lugar, si se va a Canadá, averiguar la embajada de Canadá, si se va a quiere ir a Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos, si se quiere a México, la embajada de México, averiguar con fuentes confiables, más allá de que tan bonito el anuncio que me salió en redes sociales o que en esa página de empleo salió, porque pues ahí uno no se da cuenta realmente si pues es algo confiable o no, si es algo seguro, digamos, o no. Entonces, como que, pues me parece Tienes importante. toda la razón, sí. Es verdad que ahora el tema de las oportunidades en el exterior está a la orden del día y cada vez es mucho más fácil acceder a ellas, pero no todas son reales, no todas son confiables y hay que conocer muy bien las condiciones, incluso cuando es una oferta de trabajo, a veces te dicen, no, aquí vienes y llegas a trabajar. Esto me ha pasado muchísimo, sobre todo cuando, trabajando en España, sabes que la ONG con la que trabajo es española, y llegan muchas personas migrantes con una expectativa completamente diferente. Dicen, no, es que aquí me dijeron que yo llegaba y yo enseguida iba a conseguir trabajo, iba a ganar tanto, y no, y nada de eso ocurrió. ¿Sí? O cuando llegan y el trabajo es completamente diferente, no les pagan como les dicen que les iban a dar, su solicitud de residencia de trabajo tampoco se las empiezan a tramitar, entonces llegan a una situación de muchísima vulnerabilidad. Llegan con una situación irregular, sin red de apoyo, con unas condiciones laborales muy diferentes, con precariedad económica. Entonces, sí, de esto sí me gusta mucho lo que has hecho, Gina, es hacer como esta cuñita de
vamos a mirarnos y a fijarnos muy bien de cuáles son las oportunidades que estamos encontrando, que estamos visibilizando fuera, y tener en cuenta que no todas son tal cual como nos las pintan y que no todo es tan favorable. Hay situaciones que se presentan de estafa o de engaño. Sí, no, Y no es lo que... y digamos que hay un podcast que tal vez tú, Natalia, y los que nos escuchan conocen, o no, Vos Podés. Hace poco tuve la oportunidad de escuchar un episodio en el que una chica terminó, digamos, en México en temas de trata, porque pues una amiga le dijo, ay, no, pero es que aquí solo tienes que ser mesera y te pagan X cantidad. Y claro, esa cantidad que le dijeron, wow, fue para ella maravillosa, y un día llegó a su casa de la nada y le dijo a la mamá, no, me voy a trabajar a tal lado. Pero ¿cómo así? Usted sí sabe en dónde es, si en realidad es un trabajo que le dijeron, ay, ella solo decía todo, no, pero es que me lo dijo mi amiga. Pero sí, de nuevo, no importa si lo ven en un anuncio o se los dice alguien por ahí, sí es importante que averigüen a ver si son cosas, digamos, como confiables, porque si es complicado uno adaptarse a otro país cuando está con otra familia, imagínense uno solo, eh, casi que a la deriva, que si las cosas completamente salen vulnerable. bien, pues bueno, pero y si no es como la promesa que me dijeron, así como decían esas personas que han llegado, digamos, a tu trabajo, Natalia, no, pero es que decían que iba a ganar tanto, que en tanto tiempo iba a tener una estabilidad, y resultó que no, pues digamos que sí es importante como averiguar antes para que sean cosas confiables, ¿sí? Completamente. Incluso yo les recomendaría que se pongan a averiguar con sus hijos para que luego sus hijos no digan, ay, no, pero es que mi mamá o mi papá es muy exagerado, sino para que se dé cuenta en realidad si es una opción real lo que, digamos, yo vi, porque Claro, acompañarles así y como guiarles en ese cualquiera, proceso. sí, así como cualquiera puede crear una cuenta en redes sociales, cualquiera puede pagar un anuncio, que tenga, digamos, una cuenta en redes sociales, puede pagar un anuncio prometiendo mil cosas. Entonces ahí como, sí es importante como ahí tener un poquito De como de precaución. cuidado. Sí. Sí, 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 de acuerdo. Natalia, me gustaría entonces preguntarte, tú me decías cuando mirábamos un poco qué hablar de acá, me decías, bueno, Gina, sería bueno hacer una diferencia en cómo lo viven los hijos versus cómo lo viven esos papás que se quedan aquí, ¿no? Justamente. Cuéntanos, digamos, en qué se diferencia cómo lo viven esos padres versus esos hijos. Bueno, en las familias donde se experimentaba malestar y sensación de pérdida, fíjate que venimos hablando de duelos que no están relacionados directamente con el fallecimiento, sino con pérdidas, pérdidas de estructura, de roles, de rutinas, de hábitos, de distanciamiento físico. Pues en las familias donde empieza a experimentarse ese malestar, se ha popularizado mucho este término con el que tú iniciaste el podcast, que es el del nido vacío. Realmente este término viene desde los años 70, una psicoterapeuta neoyorquina que empieza a darse cuenta de qué ocurre sobre todo con las mamás en ese momento, cuando sus hijos van y inician una vida fuera de casa. ¿No? Entonces empieza a hacer como esa metáfora de las aves que preparan todo el nido para cuidar, pero en algún momento ese polluelo necesita volar fuera de él y ahí sale el tema del nido vacío. Entonces empieza a darse cuenta que es un proceso que viven muchas familias, en este caso las madres, donde necesitan tiempo para reestructurar su vida, reestructurar su familia y su proyecto vital porque durante muchos años se dedicaron de manera exclusiva al cuidado de los hijos. Y hay que decir que estas experiencias emocionales tienen un enfoque de género, Gina, y es porque durante muchos años se ha perpetuado en tema de roles, de que es mamá quien se queda, ¿no? Durante más tiempo, de manera exclusiva o mayoritaria, en el cuidado de los hijos. Entonces también la experiencia de mamá y papá va a ser diferente cuando los hijos salen, ¿cierto? Entonces, en los casos, por ejemplo, de las mamás, pues donde toda mi rutina, parte de mi tiempo libre, estaba organizado y configurado para el cuidado, para lo que los niños necesitaban, para llevarlos, traerlos, estar pendientes de ellos, mientras que de alguna manera papá o esa figura masculina estaba a cargo de el trabajo, de proveer, ¿no? Por lo cual papá tiene una experiencia diferente fuera de casa.
¿sí? Sí. Entonces, los hombres tienen una experiencia de propósito y actividades fuera de casa, mientras que durante mucho tiempo, pues, han sido como las mujeres o las mamás, las madres las que se han quedado en casa. Entonces, empezamos a partir de ahí, de que cuando necesitamos ese periodo de adaptación, de reconfiguración de la familia, podemos empezar a experimentar malestar emocional. Entonces, ¿qué suele ser lo típico de estas situaciones? Teniendo siempre como salvedad que cada caso es diferente y que no todas las familias que sus hijos se van experimentan el nido vacío. No es algo que es generalizable, depende de cada circunstancia. Pero podemos empezar a sentir, por ejemplo, ansiedad, ¿no? Preocupación constante por qué estarán pasando mis hijos, lo que hablábamos al inicio, cómo les voy a ayudar, si tienen alguna dificultad, estarán comiendo bien, estarán durmiendo. Bueno, todas estas cosas que nos preocupan a las mamás desde el minuto uno, que lo somos hasta, me imagino que siempre, ¿no? Hasta toda la vida. Hay un tema también de mi rol. Si yo durante mucho tiempo estuve siendo mamá, ahora que mis hijos no están, ¿yo qué soy? ¿No? ¿Qué soy? Mi identidad. Entonces, fuera de ser mamá, ¿qué soy en este tema? ¿Cómo voy a utilizar mi tiempo libre? Y entonces ahí llega pues mucha tristeza, nostalgia, recuerdos constantes de los hijos, necesidad de estar conversando de ellos o con ellos constantemente, ¿no? ¿Qué estarán haciendo? ¿Dónde estarán? Y entonces empezamos a abrir conversación con los amigos o los vecinos, es que se fue, es que hizo, y todo siempre desde ese sentimiento de nostalgia. Puede también haber culpa o ambivalencia, ¿no? De lo que hablábamos, qué rico que esté allí cumpliendo sus sueños, pero y si yo no le estoy y si pasa necesidad y yo no estoy para apoyarle, y si habrá sido una buena decisión y por cuánto tiempo va a estar, y bueno, hay un montón de sentimientos que empiezan a llegar con este síndrome más conocido del nido vacío, donde pues se necesita un tiempo. Las familias necesitan un tiempo, las mamás, los papás, en dado caso que hayan estado igualmente implicados en la crianza de los hijos, para volver a acomodar esa estructura familiar y darle y obtener estos nuevos roles ya cuando los hijos han salido de casa. Y ¿no? Me gustaría entonces preguntarte, digamos, bueno, ahí nos dices cómo lo viven un poco papá y mamá. Yo siento que, pues claro, va un poco lo que tú decías, un poco en el tema de que, claro, cuando gira todo mi mundo alrededor de esos hijos, pues digamos que si me quitan a los hijos de la ecuación, por decirlo de alguna forma, pues, ¿qué me queda? ¿No? Exactamente. A pesar de que me queden otras cosas, claro, sí quedan otras cosas, pero no tengo la capacidad como de verlo en ese momento. Entonces, ¿cómo es que lo viven entonces esos hijos cuando, digamos, ya le dicen al papá, a la mamá, bueno, me voy a ir, ya, digamos, es una fuente confiable que encontraron, a veces incluso hay convenios con universidades y demás, dicen, no, me voy de intercambio a Perú, por decir cualquier cosa, y para estudiar allá, para terminar allá mis estudios, tú digamos, y dicen, me voy un año, por decir, que pasa, digamos, mucho en esos intercambios a veces en los colegios, en las universidades. ¿Cómo lo viven, digamos, esos hijos que son los que se van del nido? Del nido. Pues mira, en la situación de los hijos se parece mucho a lo que conversamos en el episodio pasado, que es la experiencia de un duelo migratorio, y es empezar a ese desarraigo de mi cultura, de mi comunidad, de mi red de apoyo, a construirlo en un nuevo lugar. Desde luego, el tiempo en el que están los hijos fuera del extranjero es un determinante muy importante. No es igual si me voy de intercambio 6 meses, 3, así me voy 1 año, 2, o de manera indefinida, ¿no? Todo esto empieza a configurar diferencias en la experiencia y en todo lo que puede llegar a experimentar la persona. Entonces, supongamos que es una experiencia un poco más larga, de 1 año, de 2, o que de manera indefinida voy a intentar irme a estudiar y luego quizás quedarme a trabajar.
pues en la experiencia que tienen los hijos, si bien está llena, lo que hablamos, de ilusión, de qué bueno, que voy a empezar un nuevo proyecto, de que estoy cumpliendo un sueño, de que todo aquí está nuevo, estoy conociendo nuevos amigos, estoy generando nuevas experiencias a nivel cultural, empiezo a sentir un desarraigo, una sensación de dificultad, ¿no? Para adaptarme al nuevo lugar, si lo que hablamos, si tengo el reto del idioma, hablan francés, hablan inglés y yo hablo español, pues entonces, ¿cómo me siento viviendo en ese nuevo idioma, con las dificultades en la comunicación que al inicio puedo llegar a experimentar, ¿no? Si todavía no tengo un nivel fluido, con las dificultades en la adaptación a la nueva cultura, de, aquí esto se hace de una manera diferente, ay, de aquí esto no se vive, esto no se celebra, ¿no? Esto que era tan importante para mí, esto aquí ya no se celebra, esto ya no es una fecha importante. Sumado al estrés académico y laboral que puede llegar a traer, ¿no? ¿Por qué? Porque, como lo mencioné al inicio, hay una presión muy grande de éxito y logro cuando yo voy al extranjero. Eso está claro. Queda como en el imaginario colectivo de que si yo ya me voy es para triunfar. No hay opción de absolutamente nada más. Entonces tengo como esa responsabilidad y ese peso constante de me tiene que ir bien. Lo tengo que poder conseguir, me tengo que sentir bien. Y en mi experiencia, tanto personal como compartiendo también con otras personas y trabajando con expatriados, siempre hay una sensación de no puedo contar que quizás he tenido un mal día, que a lo mejor no me estoy entendiendo bien con mis compañeros, o que sufrí un tema de discriminación, o no me gusta la comida de acá, o estoy teniendo problemas infinitos para poder cocinar, ¿no? Cosas tan sencillas, tan cotidianas. Entonces, es que yo no cocinaba en mi casa y acá tengo que venir y cocinar todos los días. Entonces, a lo mejor estoy comiendo súper mal, me estoy gastando más del dinero que tenía presupuestado en comida porque estoy comiendo fuera. Empiezo a sentir discriminación, no me entiendo, tengo mucha ansiedad al momento de comunicarme y todo esto no se comparte a la familia por lo que hablamos. No, pero usted está allá, le hemos dado la oportunidad de irse, todos los esfuerzos, bien sea económicos o familiares que se han puesto para que la persona o los hijos se vayan al extranjero. Entonces, como que hay toda esta presión donde no puedo hablar que me estoy sintiendo mal. No, porque si se te apoyó tanto para que fueras allá a cumplir un sueño, ¿cómo vas a decir ahora que estás triste o que estás ansioso? O que tienes miedo, o que no, siempre todo lo que ocurre fuera, hay esa ilusión y esa idealización de que tiene que ser exitoso y tiene que ir bien, y no es así. Entonces, pienso que en este proceso, tanto en el que vive la familia como en el que está viviendo los hijos que se van, es importante, lo digo siempre, abrazar la dualidad, abrazar que ambas situaciones pueden estar presentes y que yo como familia que me quedo puedo también sostener y dar un espacio para que mi hijo, mi hija me cuente si la está pasando mal o está teniendo una situación difícil, sin que yo me altere más que él, ¿no? Que es lo que suele pasar. No, ahí se está pasando hambre o no está comiendo bien, entonces yo me altero, me preocupo y entonces sumo preocupación a la preocupación de mi hijo, ¿no? Entonces, uno, desde un lugar de seguridad, de, vale, lo entiendo, esto es una vivencia nueva para ti. Y dos, sin la necesidad de poner más presión de tienes que lograrlo, o tienes que conseguirlo, o te tiene que ir bien, o tienes que ser exitoso en esta situación. No, es una opción más. Irse al extranjero es una opción más, como quedarse y optar por un trabajo en el país donde estás, o optar por una maestría o un estudio de profundización en el país donde estás. Eso es una opción más. Y como opción y oportunidad, pues tiene también muchas variables, algunas que pueden generarte dificultad. Y no es necesario que siempre estemos generando como esa presión de te va a ir bien y lo vas a conseguir y vas a ser exitoso, porque a veces no se consigue así, o a veces la experiencia en el extranjero no era lo que yo tenía pensado y necesito poder comunicarlo desde un ambiente de seguridad. Y me parece genial, digamos, eso que dices, Natalia, porque nos da la oportunidad de decir que a veces, digamos que, llámese por cosas que algunas familias ven en redes sociales, que siguen digamos, a algunas personas que
pareciera que tuviera una vida perfecta, ¿no? Creen que todo, casi que las expectativas casi que se ven reflejadas en la realidad súper fácil, y yo sí siento que una maleta que es bastante pesada y difícil de cargar en muchas situaciones de la crianza es las expectativas, porque las expectativas están acá arriba, pero la realidad está acá. ¿Y qué es más fácil? Bajar las expectativas o subirla, digamos, ajustar la realidad a esas expectativas. Pues normalmente, para mí, de papá, de mamá, sería más fácil tener una mirada realista de decir, Ujú. venga, sí, mi hijo se fue, en este caso, ¿qué podría hacer yo tal vez para no generarle más presión, sino para facilitarle, digamos, este Apoyar. proceso? Puede Ujú. que sí haya como esa incertidumbre de, pero ¿cómo le va a ir? Pero es que es la primera vez que se va de casa y demás. Y yo lo entiendo porque, digamos, conversando hace algunas semanas con mi mamá, yo le pregunté cuando yo me fui la primera vez de mi casa, cómo había sido para ellos, porque yo ya había terminado de estudiar psicología y estaba comenzando a buscar trabajo. Y los trabajos que yo me postulé en la misma ciudad no salían, ¿no? Entonces yo vi en un lugar que era, digamos, fuera de la ciudad, en el mismo departamento, pero digamos, no era en la ciudad, y me postulé. Yo no sabía dónde quedaba, pero me postulé. Yo dije, ay, bueno, es en el mismo, no, en el mapa no se ve tan lejos, y me salió allá. Cuando yo les conté, es muy curioso porque, claro, ahí van a poder ver ustedes las dos caras. Mi papá, recuerdo mucho, dijo, pero nena, ¿cómo vas a ir para allá? Entonces, pues yo lo vi normal y yo le dije, no, pues, si algo me voy a vivir allá, no hay problema. Sí, pero como que yo no caí en cuenta, venga, es que se va a ir. Y Ujú. fue muy curioso porque, claro, mi mamá tuvo una reacción muy distinta, dijo, ah, bueno, pero ella fue como ayudándome a ir viendo qué cosas tal vez me podían servir para irme a vivir allá, porque yo nunca había salido de mi casa. Y pues, digamos, no había salido ya como a sostenerme yo misma. Entonces, ella dijo, ay, no, mira, tal vez esto te puede servir, esto, ¿por qué no revisas tal cosa? Y pasaban los días y las semanas se acercaba ese momento, y mi mamá me seguía diciendo, nena, pero es muy lejos. Yo le decía, no, pero pues yo puedo venir algunos fines de semana y demás. Y claro, para él había como un temor más fuerte, porque pues yo soy la hija menor, entonces pues ya se imaginarán. Eh, Porque claro, había un poco más esa incertidumbre que Natalia nos decía, ¿no? Pero yo siento cómo podemos pasar a decir, bueno, no crean que mi mamá no es que yo no le importaba, mucho menos, porque yo lo conversé con ella hace algunas semanas, le dije, y a ti, digamos, tú estabas muy tranquila en ese momento, tú no pensabas lo mismo que él decía, sí, claro, es la primera vez que iba a salir usted, pero pues yo quería que usted, digamos, probara, porque pues era algo que le iba a ayudar, saliera bien o no, y pues es un lugar confiable, entonces pues el resto de las cosas, pues cualquier cosa, usted está cerca y podríamos ver cómo ayudarla, ¿no? Entonces yo dije, ah, pues qué bonito, digamos, uno darse cuenta que el hecho de que yo le transmita seguridad a ese hijo no significa que por dentro no estoy pensando, uy, se me está yendo el pollito del nido, ¿no? Del nidito. A Ujú. veces uno cree, no, pero es que si yo no tengo nido vacío, como dice Natalia, entonces no es que me importe. No, no es eso. Simplemente se es consciente que, pues, así como los pajaritos dejan el nido, pues en algún momento los hijos, de la forma más saludable, pues lo dejarán, ¿sí? Y eso es muy bueno porque ahí comienzan a construir su propio camino. Incluso yo siento que puede ayudar mucho uno contarles sus propias experiencias de cómo le fue, qué cosas hizo como para irse ajustando. Mi mamá hizo un poco, digamos, eso conmigo, y me decía, ay, nena, yo digamos, me conseguí estas cosas que en ese momento, cuando yo me fui a mi casa, me ayudaron. Yo lo hice y sí, algunas de esas cosas me funcionaron, otras no, pero lo valoré mucho porque sentí que como que no iba como a la deriva, ¿no? Tenía más o menos como, cualquier cosa, pues ya más o menos tengo como una guía, y no significaba Ujú. que me llamaran ahí cada 5 minutos, ni mucho menos. Me comunicaba con ellos, digamos, seguidos, sí,
pero conforme yo llegaba, los visitaba y les iba contando como las cosas, siento que como que esa incertidumbre, en especial de mi papá, como que fue bajando. Decía, Sí, bueno, está en un buen trabajo, con gente confiable, está viviendo en un buen lugar, porque pues mi mamá incluso me ayudó a hallarme algunas cosas para irme allá, porque sí tenía que vivir en otro lado. Y ahí como que ya cuando fueron enterándose de detalles, como que esa incertidumbre fue bajando, porque ya sabían más de cómo era el lugar. Entonces yo siento que sí es importante una comunicación como de doble vía, ¿no? Yo como adulto, ¿cómo puedo transmitirle seguridad a ese hijo? Tal vez qué cosas siento que le pueden ayudar, no sé, por ejemplo, con mi mamá miramos dónde yo, digamos, podía tal vez comer, lugares confiables donde yo pueda vivir para no irme así como ir a cualquier cosa que fuera un lugar que no conocieran, porque claro, cuando uno se va solo y más siendo, digamos, mujer, en mi caso, pues digamos que tal ahí cual. tiene que cuidarse un poco más, ¿no? Y más que yo no había salido de la casa y demás, pues había cosas que claramente no sabía. Y también, digamos, mirar eh, cuando les cuesta, pues qué bueno es que esos hijos vean que tal vez a ese papá le cuesta un poco como este tema para, para, para que en realidad se dé uno cuenta que pues sí digamos, no lo ven igual a uno, porque claro, uno es, ay, la emoción de tal vez me voy a ir o me salió esa beca o tal vez voy a conseguir mejores oportunidades allá, porque tal vez allá hay alguna persona cercana que, que me consiga una vacante, no sé. Pero claro, desde el lado de ellos yo pienso, claro, debe ser muy distinto y más, yo lo pienso más ahorita, más por lo que yo quiero ser mamá, yo digo, bueno, debe ser, no lo voy a vivir igual cuando me pase, Ujú. que no voy a estar como, ay, toda feliz como cuando yo me fui, sino va a ser desde un lugar distinto. Entonces, y por otro lado también, qué bueno que yo de hijo tengo un espacio seguro donde me den la confianza para yo contarles tal vez las facilidades o las dificultades de cómo es esa experiencia, sin juicio. Completamente. Ujú. Yo digo, Creo no que sé. ahí has dado con un punto fundamental y es que ayuda a las familias a atravesar estos lugares, esta Mm, situación. Y las herramientas que se usan de un lado y otro, pues son muy similares. Por ejemplo, a los padres, que se les recomienda, que suele ayudar, en vez de, porque sale ese instinto de proteger, ¿no? De, es que eso mm, es peligroso, ¿no? De pronto lo que le pasó a tu papi, es que, ¿por qué? Pero no, ¿cómo te vas a ir? Es muy lejos. Entonces, antes quizás de cuestionar ese deseo o esa expectativa, ¿no? Que tenías tú de irte a un lugar o en el que le puede pasar a muchas familias de que sus hijos se quieren ir a estudiar, a vivir, a trabajar fuera, antes de cuestionar, una recomendación es haz mm. preguntas para irte acercando a ese sueño o a esa ilusión que está motivando a tu hijo o a tu hija a tomar esa decisión. ¿Dónde te quedarías? ¿Por qué quieres estudiar esto? ¿Qué es lo que te ha gustado de esta experiencia? ¿Y qué has pensado con el tema de la vivienda? ¿Y qué has pensado con el tema de tu alimentación? ¿Y has mirado el entorno donde vas a llegar? ¿Qué tan lejos te queda? Allí la gente cómo se mueve. Participa activamente con preguntas que de alguna manera van también llevando esa situación de seguridad y es no te vayas hacia la deriva, no te dejes solo Sí. deslumbrar por la oportunidad y no tengas en cuenta otras situaciones, sino te voy guiando, te voy haciendo preguntas para ver qué tanta información tienes sobre esto que vas a ir a vivir. Y yo también ahí como papá o mamá puedo ir ajustando. Vale, sí, si es un lugar seguro, si está teniendo en cuenta esto, si puedo estar más tranquilo, bueno, le voy a ayudar a mirar esta situación, voy a preguntarle a este amigo, a esta amiga, ¿no? Que suele ser un poco ahí la red de los papás, Sí. de mi hijo hizo esto, entonces le voy a preguntar a esta amiga, a esta tía, que tiene una situación familiar, a ver cómo lo lograron resolver, ¿cierto? Y fundamental, dar espacios para comunicar todo, sin minimizar. Si yo como mamá o papá puedo decir, Gina, mira, me preocupa un poco pues el tema de que te vayas lejos de casa, va a ser tu primer trabajo, es, obviamente tengo inquietud de lo que tú puedas llegar a vivir allá, pero quiero apoyarte. ¿Te parece si lo hacemos juntos, lo hacemos juntas? ¿Cómo vamos a ir, no? Entonces, yo estoy dándole visibilidad a que yo estoy preocupada. Yo no puedo hacerme la tranqui, ¿no? De aquí no pasa nada, no, yo estoy preocupada por mi hijo, mi hija, pero le quiero apoyar
y quiero estar cerquita para ir cuidando también un poco ese proceso. Y de igual manera que los hijos se puedan llegar a sentir tranquilos de decir, oye, es que llegué acá y aunque estaba súper ilusionada, tengo miedo. Yo, por ejemplo, cuando me fui a hacer la primera maestría, que era un año, durante ese año, digamos, yo te lo comentaba en el capítulo anterior, todo fue como muy tranquilo, pero fue en el siguiente donde yo empecé a sentir también mi duelo migratorio. Y fue algo que, la verdad, no fui capaz de compartir en muchos aspectos lo que estaba viviendo. O si compartía las dificultades, las compartía ya cuando las había superado. ¿Sabes? Tuve dificultades, temas, me accidenté en la bici, me enfermé, estaba pasándola un poco mal ahí con el ajuste a nivel social, estaba sintiéndome un poco extraña. Y todo lo contaba ya a posterior. ¿Por qué? Porque siempre tenía esa inquietud de, yo no quiero preocupar, no quiero preocuparme más, ya bastante me están apoyando con estar acá. Entonces, si yo llego a contar que me ha pasado esto, pues se van a preocupar y van a estar diciendo que qué pueden hacer, al final están lejos, no me van a poder ayudar, ¿cierto? Entonces, pero luego cuando he ido acompañando y viviendo estos procesos con más perspectiva, un poco más desde el lado profesional, he visto lo importante de poder hablar, de poder decir, o sea, yo he acompañado a personas que están pasando realmente momentos muy difíciles y llegan a un entorno sin red de apoyo. Entonces, ¿qué red queda? Pues la red que dejé en mi país de origen, que aunque físicamente no está, al menos puede sostenerme emocionalmente. Y yo preguntarle a estas personas, bueno, pero ¿lo has podido hablar con tu mamá? ¿Lo has podido hablar con tu hermana? ¿Ellos saben realmente la situación que tú estás viviendo acá? Y la mayoría de la respuesta es no. No, porque ¿para qué los preocupo? No, porque si no me van a poder ayudar. No, porque me van a decir que entonces me regrese. Y no es la idea es tener un diálogo seguro y abierto de toda la experiencia, decir, oye, mira, me encanta el paisaje, me encanta lo que estoy viendo, me encanta este trabajo, pero me tocó una jefe que no, ¿sí? O me gusta mucho lo que estoy estudiando, pero mis compañeros, pues no he encontrado tampoco el huequito para irme conociendo con ellos y hacerlo. Sí. Y poder hablar eso, aunque sea con tu red de origen, de alguna manera alivia y te permite pues ese respiro, ¿no? A nivel emocional de todo lo que estás viviendo. Entonces, has dado con un punto fundamental y es, hay que afianzar la comunicación, tanto en el antes como en el durante, para que las familias puedan apoyarse en cada uno de los momentos. Y yo también veo que mis papás están un poco más preocupados por dónde yo voy a vivir, pues me voy a intentar asegurar de llegar a un buen lugar, de darles señales e información de que ellos sepan que yo voy a estar seguro, que voy a estar segura. Y eso es fundamental. A las familias, por ejemplo, también les ayuda a ir estableciendo nuevas rutinas. Así como el que se va, sí o sí, de manera forzosa, tiene que empezar una nueva rutina, un nuevo día a día, irse adaptando. Los papás o los cuidadores que se quedan también tienen que ir poco a poco, ir ajustando sus rutinas. Ay, ya, ¿qué voy a hacer si ya no tengo este tiempo con mis hijos, no? ¿En qué me voy a poner? ¿Qué actividades voy a disfrutar? ¿Qué cosas me gustaría quizás retomar o dedicarles más tiempo que antes en mi rol de crianza o de cuidador no estaba pudiendo hacer? Y digamos, me parece genial porque, claro, en realidad, digamos, ahí nos damos cuenta que pues en esto, como en muchas otras situaciones de la crianza, pues la comunicación es muy importante, ¿no? No hay que fingir que se ve como esas películas a veces americanas que uno ve, que no, ay, te vas, bueno, mi amor, y los papás súper felices, ven y te ayudo a empacar, y empacan, y ven y te llevo a la universidad, que vas a vivir allá, y resulta que es en otra ciudad, y ay, bueno, que te vaya bien, y pues sí, digamos que eso suena muy fácil, pero en el mundo real pues no pasa así. No, claro. Sí, entonces yo sí creo que pues igual si en algún momento tal vez nos está costando, puede que tal vez sea porque en parte tal vez fue difícil cuando nosotros pasamos por eso también de jóvenes, ¿no? Con esos papás, digamos que en mi caso yo tuve como las dos caras, porque pues sí, a mi papá le costaba un poco más hablar de esas cosas, pero poco a poco sí me di cuenta que en realidad a mí me ayudó mucho el tema de esa seguridad que me hizo, digamos, sentir mi mamá con las cosas que como que me iba apoyando. Y si me preguntan yo, digamos, siento que eso a mí como que
me ayudó como a tener esas alas para sentirme como segura de volar un poco, digamos, sola en ese momento. Entonces yo siento que pues si en realidad les está costando, pues no significa que eso esté mal, simplemente hay que comunicar eso, no hay que, a veces esos hijos no entienden y yo termino reaccionando de una forma súper fuerte con ellos en este proceso y resulta que ellos, digamos, terminan diciendo, ah, bueno, pero lo bueno es que yo ya me voy, entonces ya no voy a tener que aguantarme esto y termina teniéndose unas rupturas de ese vínculo que yo siento que eso no es justo con, digamos, ni para ese padre o madre o ese cuidador, ni para esos hijos, ¿no? De Que acuerdo. bonito que sea desde el respeto y si a mí me cuesta, no significa que tengo que guardármelo, se lo puedo decir. Tengamos claro que eso no significa que mi hijo me va a decir, ay, entonces no me voy. No, chévere que se vaya, a pesar de que tengo esto, igual yo te apoyo y que también él, ahí tener la oportunidad de decirle, igual cuando tú estés allá, si estés pensando bien, regular o mal, tienes la confianza de decirme. eh, y eso no significa que yo esté creyendo que por eso, digamos, estás haciendo las cosas mal, simplemente a veces las cosas salen como uno planea, a veces no, y si le pasa a uno en casa, pues imagínense en un nuevo espacio, pues mucho más. Yo, digamos, Completamente. sí, yo, digamos, cerrando un poco mi anécdota, decirles que en mi caso había como cosas fáciles y difíciles. Fácil porque habían dos compañeras que yo tenía en la universidad que sentía que tal vez me podían como ayudar a adaptarme al lugar. Difíciles porque ellas no trabajaban conmigo. Entonces yo tuve que adaptarme a todo, pues claramente sola, ¿no? Ya, digamos, había visto con mamá dónde vivir, dónde comer y demás. Pero claro, al comenzar ahí, como digamos, yo no vivía allá, yo no era allá, pues claramente para las personas fue raro verme y para mí fue como raro estar como en esos espacios. No por nada extraño, sino porque, claro, yo no estaba acostumbrada a estar, digamos, en contacto con otras personas y así rápido se notaba que yo no era de allá. Era un lugar muy frío y allá ya estaban como aclimatados a la temperatura y salían en camiseta. Yo no, yo salía con gorro, guantes, o sea, era súper fácil de identificar porque Sí. yo era la que estaba abrigada de la cabeza a los pies, versus ellos que estaban en camiseta, tal vez una cachucha y, sí, sin guantes ni nada, ni más. Caminando ahí mientras, digamos, se iba la niebla en las primeras horas del día. En cambio, yo congelándome como una paleta. Entonces, yo siento digamos, eso fue como difícil porque, claro, yo sentía un poco como las miradas y demás. Pero claro, pues era porque yo era como la nueva del lugar y cuando uno se va a un lugar y más un lugar pequeño, pues es fácil identificar quiénes son los nuevos. Eh, pero digamos, lo bonito fue que tuve como la oportunidad poco a poco de conocer de las cosas que yo soy capaz. Sí, es decir, fui capaz de comenzar a estar pendiente, digamos, de mí, llámese mis cosas de cuidado, tal vez cosas que necesitaba comprarme, qué sé yo, de aseo y demás, llámese de mis comidas, porque si yo no estaba pendiente de eso, no iba a haber un papá o una mamá que dijera, ay, no ha almorzado, ¿saben? No iba a haber nadie ahí que me tocara la campana de que hubo, que se le va a bajar la atención, no. También de cuidar el espacio de donde yo vivía para que, digamos, fuera un lugar agradable para mí. Pues Completamente. era un lugar, digamos, pues inicialmente era un cuarto de una casa familiar, ya después yo me sentí como más en confianza y me salté de ahí a digamos, un apartamento sola. Y yo pensé, qué bonito, porque esto yo no lo pensé que fuera a chulearlo cuando comenzara a trabajar en este lugar. Y mire que soy capaz. Y cada cosa, problema que había y lo resolvía, ya me sé que tal vez había un daño en la casa y tocaba arreglarlo. Yo pensaba, aquí puedo chulear porque mire que soy capaz de eso. Y si me preguntan, años después que digamos yo retorné donde mis papás, bueno, por otras cosas, no volví siendo la misma. ¿Por qué? Porque ya había una independencia en mí que no dejé a pesar de que estábamos bajo el mismo techo. Entonces, sí siento que si uno, esos cuidadores le dan como la confianza, pues uno va a ser como ese pajarito que si le cuesta volar, pues se devuelve al nido. Lo peor que puede pasar es que, bueno, toque devolvernos
y ya, ¿sí? Entonces, sí, Que sí, no sí, es peor, ¿no? Que hace parte de la vida, que hay veces que en la hace vida son parte de la vida. transiciones, que vas, estás fuera, miras la situación, te das la oportunidad de vivir esa experiencia y regresas como parte de Sí, cualquier otra decisión, ¿cierto? ujú, Es como, no, está sí, bien, es ¿no? válido que se Y pueda en vivir. realidad, digamos, yo siento que cuando son hogares donde hay varios hijos y no se caen las comparaciones, eso ayuda bastante, porque en mi caso, digamos, fue muy distinto a como fue con ese tema con mi hermana y digamos que ella pues salió muchos años antes y demás para estudiar en otra ciudad y claro, ella ya era más independiente desde antes que yo, entonces claro, para mí fue más como aprender a adaptarme y digamos fue lindo darme cuenta que nunca, así hubiera cualquier dificultad, nunca había el reclamo de, no, pero es que mira que nuestra otra hija, tu hermana, tal cosa, no, saben jamás, porque pues entendieron, ok, son nuestras hijas, pero son seres distintos. Entonces yo aprovecharía para decirles que si tienen más de un hijo, no caigan en comparar, o que si el primito a esa edad de su hijo se fue, cada experiencia es distinta, sí, digamos que eso no va a sumar y podría restar ahí como demasiado. Y Natalia, para cerrar, me gustaría que tú nos dijeras si están escuchando esto familias, que ya su hijo les dijo, como en algún momento les dije yo a mis papás, no sé, me sale una beca o quiero probar suerte en otro lugar porque aquí tal vez no me está yendo muy bien, sea cual sea por la situación que deciden irse a otro país, eh, ¿qué les dirías, digamos, como para que tengan presente y tengan una mirada más consciente de este tema, para poder apoyar desde esa empatía y ese respeto y desde esa seguridad de esos hijos? Vale, yo creo que dos cosas. La primera es si está siendo difícil, tanto para mi hijo como para mí como cuidador, esta situación, vamos a hablarla, vamos a normalizar también que esto puede estar dentro de la experiencia, que yo puedo sentir preocupación, temor, tristeza de que te vayas, a la vez que quiero apoyarte y estar para ti en ese cumplimiento de tus sueños y también permitir a mis hijos eso, ¿no? De decirlo, vas ahí, vas a ir a cumplir tus sueños, pero si algo no sale tan bien, si hay alguna situación en la cual necesites comunicar, que sientas tristeza, que nos eches mucho de menos, que esté siendo difícil para ti adaptarte, también que la podamos hablar, porque de esa comunicación y de ese vínculo seguro también está el desarrollo de herramientas para superarlo, que ayuda muchísimo como familia tener una visión un poco de lo que mencionabas ahorita, Gina, de autonomía y de mejora de esta situación. O sea, sé que a mí como cuidador me ayuda pensar de que le estoy motivando a que tenga autonomía, le estoy ayudando a que tenga un desarrollo íntegro como persona, le estoy sosteniendo para que cumpla sus sueños. Entonces, cuando yo tengo esa visión, ya no solo de la pérdida de ahora yo qué voy a hacer y ahora estoy aquí solo y ahora les echo mucho de menos, sino que tengo una visión de que están ocurriendo cosas bonitas y estamos avanzando como familia cuando hay esa independencia y esa autonomía, es mucho más fácil de acompañar. Y también a los hijos saber de que esos retos se van a enfrentar, pero que eso también va a darles habilidades para la vida, les va a hacer sentir mucho más competentes y pueden hacer un desarrollo integral, ¿no? También de su ser en esas experiencias académicas o laborales. Comentar que también es una oportunidad para las familias para volver a acercarse un poquito también a su pareja, ¿no? Porque dentro de los hijos hay un montón de tiempo que se dedica exclusivamente a ellos, entonces decir, pues mira, es un momento para hacer una recuperación de tiempo personal, para los hijos es una experiencia también para conocer nuevas personas, para ampliar su círculo laboral, su círculo social, para tener otra visión de otras culturas, ¿no? Ampliando un poco su visión sobre este aspecto y que se abracen y se acompañen en estas experiencias, que tanto mamá o papá puedan contar, oye, mira, nos hemos inscrito a un club de lectura, nos hemos ido de viaje, vamos a utilizar este tiempo para esto, y los hijos puedan ver también a sus papás realizarse y ver que continúan, ¿no? A pesar de este distanciamiento físico que pueden estar experimentando y que sus hijos también puedan llegar a avanzar en el descubrir nuevas experiencias y crecer. Entonces,
que abracemos todo el abanico que trae esta experiencia, que nos comuniquemos constantemente sobre lo que estamos viviendo. Y yo creo que básicamente es eso, que estemos ahí como disponibles a tener estas conversaciones que a veces son incómodas al inicio, cuando hay cambios dentro de la estructura familiar, pero que con el tiempo eso se puede reorganizar y es una oportunidad de crecimiento para las familias. Sí, y pues Natalia, nuevamente gracias por estar acá. Siento que esta pieza pues va a ser muy importante para complementar lo que hablamos la vez pasada en el episodio de duelo migratorio en familia, que para los que escuchen y no saben qué episodio es, yo acá abajo se los comparto para que vayan y lo revisen. Y me gustaría cerrar con lo mismo que te pregunté la vez pasada. Si una familia está pasando por esto con su hijo y tal vez como familia nos estamos dando cuenta que no sabemos, digamos, por dónde arrancar y tal vez necesitamos un apoyo profesional en este tema. Tú, digamos, ¿cómo apoyas a las familias, digamos, en este tema de migración para los que escuchan y desean como tener Por un apoyo en este supuesto. tema? Aquí creo que les dejas mis redes sociales, educando en emociones. En Instagram pueden llegar a contactarme por mensaje para que podamos iniciar un acompañamiento. Saber que esto es uno de los tantos cambios vitales que se puede atravesar como familia y que hay veces que no tenemos las herramientas suficientes o que necesitamos una luz y un espacio seguro para poder tener este tipo de conversaciones y avanzar. Entonces, si este es el caso o si ya está ocurriendo y, por ejemplo, sientes que los pensamientos de nostalgia y tristeza se están sembrando ahí, ¿no? Se están quedando contigo, o tú como hijo o hija sientes que necesitas ese apoyo para adaptarte, ¿no? al lugar y a esa experiencia que estás viviendo, pues que se pongan en contacto conmigo. Hacemos acompañamiento en telepsicología online con diferentes lugares y entornos, tenemos flexibilidad horaria y que estoy ahí siempre dispuesta para acompañar y ser luz y guía en estas situaciones y las familias puedan encontrar un apoyo y sostén para esto. Pues sí, yo ahí les dejo igual en la descripción de este episodio donde pueden contactar a Natalia para que vayan y vean, incluso revisen ese perfil, que hay mucha información que les puede servir de este tema y también de temas como educación emocional que ella maneja y de disciplina positiva. Que pues yo sé que si están acá es porque esos temas normalmente les interesan. Entonces, pues Natalia, nuevamente gracias. Acá pues bienvenida siempre y me encanta, digamos, que en realidad, digamos, hoy en día haya personas como tú que sí pueden apoyar a las familias en esto, porque a veces uno cree que por ser mamá o ser papá ya casi que uno tendría que sabérselas todas y no, está bien a veces uno pedir apoyo y qué bueno que en estos temas, cuando ese hijo se va del nido, pueda tener un apoyo de alguien, digamos, como tú, que tienen esa mirada muy desde los buenos tratos de crianza respetuosa, disciplina positiva, como para darnos una guía en esto. Entonces, gracias por eso, pues bienvenida acá siempre y Gracias, Gina, a un ti, abrazo enorme. encantada de tener estas conversaciones tan interesantes y de poder acompañar y hacer sentir menos solitas a las familias que estén atravesando por esta situación. Bueno, un abrazo enorme. Chao. Chao, Gina, cuídate mucho. Igualmente.